La mujer conocida por la historia como Catalina de Aragón nació el 16 de diciembre de 1485 en el Palacio de Alcalá de Henares en las afueras de Madrid. Su nombre dado al nacer fue Catalina, aunque es ampliamente conocida hoy por la versión de su nombre que adoptó en Inglaterra, el país donde pasaría toda su vida adulta. Catherine. Un nombre inglés. Para una mujer española. Que nunca, jamás, dejaría de ser española en su corazón. Su padre era el rey Fernando II de Aragón, uno de los dos reinos constituyentes de España en ese momento. Los dominios de Fernando estaban en el norte y este de la península ibérica, centrados en ciudades como Barcelona, Zaragoza y Valencia, mientras que los aragoneses también habían tallado un pequeño imperio mediterráneo en la Baja Edad Media, incluyendo las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia y gran parte del sur de Italia, incluida la ciudad de Nápoles. La madre de Catalina era la reina Isabel I de Castilla, la gobernante de la otra parte de España. Castilla abarcaba la mayor parte de la España continental y se extendía desde la costa norte, hacia el sur a través de Madrid y Toledo hacia el sur del país. En el momento del nacimiento de Catalina en 1485, un pequeño enclave alrededor de Granada en el extremo sur del país permanecía en manos musulmanas. No sería hasta 1492 que sus padres completaron la reconquista de España y expulsaron a los últimos poderes musulmanes de vuelta al norte de África. Los padres de Catalina tenían un arreglo inusual, por el cual Isabel efectivamente gobernaba Castilla y Fernando gobernaba Aragón. Los términos de su matrimonio estipulaban que sus jurisdicciones permanecerían separadas durante sus vidas. No sería hasta principios del siglo XVI que España sería gobernada como una nación por un solo monarca. El descenso y la vida familiar temprana de Catalina eran peculiares y relacionados con eventos subsecuentes en su vida. Por parte de su madre Isabel, descendía de la casa de Lancaster de la familia real inglesa, en el caso de Catalina de John de Gaunt, el tercer hijo del rey Eduardo III, quien había gobernado Inglaterra entre 1327 y 1377. En 1371, John se había casado con Constanza de Castilla, vinculando a la familia real inglesa con la familia real del Reino de Castilla. Como resultado, Catalina estaba distantemente relacionada con la línea real inglesa. Un detalle. Una conexión de sangre. Que algún día sería usada tanto a su favor como en su contra. Como correspondía a una joven princesa que era miembro de dos dinastías reales europeas, recibió su educación de varios eruditos estimados, incluidos dos dominicos, Pascual de Ampudia y Andrés de Morales, y los hermanos humanistas italianos Alessandro y Antonio Geraldini. Los énfasis fueron puestos por ellos en textos latinos, pero Catalina también fue educada en lenguas europeas. Como correspondía a la hija de un rey y una reina que eran conocidos en toda Europa como los más católicos de los monarcas, había un fuerte énfasis en colocar cualquier aprendizaje que recibía en un contexto católico cristiano, y la Biblia y otros textos litúrgicos fueron estudiados desde temprano. Evidentemente sobresalió en todos estos y muchos años después Catalina fue elogiada por su aprendizaje por nada menos que Erasmo de Róterdam, el erudito más prominente del Renacimiento del Norte temprano. Una niña. Brillante. Educada. Piadosa. Hija de los reyes católicos. Hija de Isabel la Guerrera. Criada para ser reina. Aunque nunca imaginó que el precio de esa corona sería tan alto. Que le costaría todo. Su dignidad. Su hija. Su vida. Catalina pudo haber nacido en España, pero los eventos infinitamente más significativos en dar forma a su vida posterior se desarrollarían lejos al norte en Inglaterra, en los años anteriores y posteriores a su nacimiento. Desde mediados del siglo XV, ese país había sido plagado por guerras civiles provocadas por el colapso psicológico del rey Enrique VI a principios de los 1450. 30 años de disturbios siguieron mientras Ricardo, tercer duque de York, y luego su hijo Eduardo trataron de afirmar su reclamo al trono. Eduardo finalmente tuvo éxito en esto y se convirtió en el rey Eduardo IV. Pero cuando murió en 1483, su hermano Ricardo usurpó el trono y se convirtió en Ricardo III. Entonces, un nuevo pretendiente surgió con el nombre de Enrique Tudor, descendiente de una familia galesa con un reclamo muy tenue al trono de Inglaterra. En 1485, Enrique desembarcó en Inglaterra con un ejército y ganó una batalla famosa contra Ricardo en el campo de Bosworth, en las Midlands inglesas el 22 de agosto de 1485. Ricardo fue asesinado ese día y Enrique fue proclamado rey como Enrique VII.
Pero Enrique nunca perdió de vista el hecho de que el reclamo de su familia al trono era débil y un nuevo pretendiente podría surgir en cualquier momento. De hecho, varios lo hicieron, pero sin éxito. Por lo tanto, necesitaría formar alianzas con algunas de las principales familias reales de Europa. Una señal de la obsesión del rey inglés con hacerlo fue evidente ya a finales de los 1480. En septiembre de 1486, cuando Catalina en España todavía no había cumplido su primer cumpleaños, Enrique VII y su esposa Elizabeth tuvieron su primer hijo, un niño llamado Arturo. Para finales de los 1480, a pesar de que Catalina y Arturo todavía eran niños pequeños en sus respectivos hogares reales en Inglaterra y España, Enrique ya estaba decidido a entrar en negociaciones con Isabel y Fernando para lograr un acuerdo matrimonial entre el joven Arturo y Catalina. Para la primavera de 1488, Rodrigo González de Puebla, un doctor en leyes y diplomático español, estaba en Inglaterra para negociar los términos de tal unión. Ambos lados estaban ansiosos en este momento de que se cementara una alianza, ya que la rivalidad de España con la vecina Francia estaba creciendo de una manera que pronto vería a ambas naciones compitiendo por el dominio de la península italiana. Y un acuerdo parecía haber estado cerca de completarse en 1489, pero las negociaciones se rompieron por un desacuerdo con respecto al tamaño de la dote de Catalina y cómo su hogar sería mantenido en Inglaterra a través de fondos de la corona inglesa. Sin embargo, estas negociaciones resultaron en la firma del Tratado de Medina del Campo entre Inglaterra y España en 1489, por el cual las dos naciones se aliaron entre sí, y aunque el matrimonio no fue completamente acordado en este punto, permaneció viable. Mientras tanto, Catalina estaba creciendo. Continuó su educación que se amplió a medida que envejeció para incluir aritmética, derecho, historia, filosofía y algunos conceptos básicos de heráldica y genealogía, esta última siendo una obsesión de las dinastías reales y familias nobles de Europa mientras trataban de asegurar la continuidad de sus líneas, un problema que se volvería primordial en la vida de Catalina en años posteriores. Y viajó ampliamente mientras todo esto le era impartido. Sus padres, la reina Isabel y el rey Fernando, estaban ansiosos por hacer sentir su presencia en toda España mientras unían los dos reinos de Castilla y Aragón y pasaron tiempo en cada una de las provincias mientras la corte real mantenía una existencia errante en los 1480 y 1490. Como resultado, Catalina estuvo presente en la caída de Granada en 1492, cuando el emirato musulmán allí finalmente cayó y España fue puesta completamente bajo gobierno católico. Curiosamente, aunque todavía era solo una niña en ese momento, Catalina parece haber recordado el episodio y más tarde eligió la granada, conocida como la «manzana de Granada», en España, como su emblema personal. Algo irónico, la granada era un símbolo de fertilidad en tiempos modernos tempranos. No podía haber estado consciente en el momento en que la usó por primera vez como símbolo de cuánto su vida y toda Inglaterra serían impactadas por el tema vexado de su maternidad. La granada. El símbolo de fertilidad. El emblema de Catalina. ¡Qué cruel ironía! Porque pasaría su vida tratando de dar a luz hijos. Y fallaría. Una y otra vez. Hasta que su fracaso destruyera su matrimonio. Su vida. Y cambiara Inglaterra para siempre. A mediados de los 1490, las negociaciones se reanudaron una vez más entre el gobierno de Enrique VII en Inglaterra y el gobierno de los padres de Catalina en España, con respecto a la unión propuesta entre ella y el príncipe Arturo. El control de Enrique sobre el trono inglés había sido cuestionado en el periodo intermedio por un pretendiente llamado Perkin Warbeck, quien afirmaba ser el hijo del rey Eduardo IV, Ricardo, quien casi ciertamente había perecido en la Torre de Londres a manos de su tío a mediados de los 1480. Warbeck estuvo en libertad en varios lugares del continente y luego en Irlanda entre 1491 y 1497, antes de ser finalmente aprehendido y encarcelado. Todo el episodio había revelado dos cosas. Primero, indicó cuán tenue era el control de los Tudor sobre la corona inglesa y segundo mostró a Enrique que los monarcas españoles eran ciertamente la elección correcta para una alianza matrimonial. Mientras una gran cantidad de las potencias europeas habían estado muy dispuestas a apoyar la causa de Warbeck para socavar a Inglaterra, Isabel y Fernando habían sido incrédulos ante la idea de que Warbeck era el príncipe fallecido y habían trabajado con el rey inglés para exponer el hecho de que Warbeck era en realidad una revista de los Países Bajos. Y así, mientras Warbeck se dirigía hacia su arresto, se dio una intensidad renovada a las negociaciones sobre el matrimonio propuesto de Catalina y Arturo.
Finalmente se llegó a un nuevo acuerdo entre los respectivos gobiernos de Inglaterra y España el 1 de octubre de 1497. El matrimonio se llevaría a cabo, pero, dado que ni Catalina ni Arturo eran todavía ni siquiera adolescentes, no tendría lugar hasta que Arturo alcanzara la edad de 14 años, momento en el cual Catalina tendría 15. Una dispensa papal aún sería requerida incluso en esa etapa para que la boda tuviera lugar porque eran tan jóvenes, y eso sería solicitado al Papa Alejandro VI. Una dote de 200.000 escudos sería pagada por los españoles a Enrique VII. A cambio, Catalina recibiría ingresos de las tierras que Enrique había asignado al príncipe Arturo para su uso. Con este tratado revisado en su lugar, finalmente se dio el consentimiento al matrimonio propuesto que se había mencionado por primera vez casi una década antes. Fue ratificado en enero de 1498, aunque algunas dudas permanecían sobre si se llevaría a cabo. Estas fueron finalmente disipadas en mayo de 1499, cuando se celebró una boda por poder en Inglaterra mientras Catalina todavía estaba en España. Más disputas sobre algunos de los detalles financieros específicos continuaron en los meses siguientes, pero al fin en el otoño de 1501, Catalina partió de España hacia Inglaterra. Nunca regresaría a su tierra natal. Una niña. Dejando España. Para siempre. Sin saber que nunca volvería a ver a su madre. Nunca volvería a caminar por los palacios de su infancia. Nunca volvería a oler las naranjas de Sevilla. Nunca volvería a casa. Porque Inglaterra se convertiría en su hogar. Su prisión. Su tumba. Catalina desembarcó en Plymouth en el suroeste de Inglaterra el 2 de octubre de 1501. Luego siguió una procesión de 5 semanas a través del sur de Inglaterra, durante la cual fue acompañada por el rey Enrique y su pronto esposo, el príncipe Arturo, antes de que llegaran a Londres el 12 de noviembre. Aquí se celebraron elaborados desfiles y banquetes antes de que Arturo y ella se casaran en la Catedral de San Pablo el 14 de noviembre. Exactamente qué siguió se convertiría en un asunto de extenso debate 30 años después, pero Catalina más tarde afirmaría que aunque ella y Arturo compartieron una cama en varias ocasiones durante los siguientes meses, nunca consumaron su matrimonio. Los otros hechos de lo que siguió no son disputados. Semanas después de su matrimonio, Arturo, quien era príncipe de Gales, partió hacia el castillo de Ludlow para proporcionar gobernanza ceremonial del principado. Y Catalina fue con él, pero en Gales ambos contrajeron rápidamente la enfermedad del sudor, una enfermedad misteriosa que muy probablemente fue causada por un antivirus transmitido por roedores. Catalina sobrevivió, pero Arturo no, y cuando murió el 2 de abril de 1502, Catalina quedó como una viuda de 16 años en una tierra extranjera. El matrimonio largamente planeado que había sido objeto de negociaciones durante toda la vida de Catalina y Arturo había durado menos de 4 meses. ¿4 meses? ¿123 días? Eso fue todo. Todo por lo que había sido preparada. Todo para lo que había sido educada. Todo lo que se suponía que sería su vida. Terminado. En 123 días. Y ahora estaba sola. En un país extranjero. Hablando un idioma que apenas entendía. Rodeada de extraños. Viuda. A los 16 años. Las noticias fueron enviadas rápidamente con respecto a la muerte de Arturo a Londres y desde allí se enviaron despachos por el gobierno del rey Enrique a España para informar a los padres de Catalina que su hija ya era viuda. Y estos mismos despachos fueron respondidos rápidamente. ¿Sería posible, se preguntaban Isabel y Fernando, que Catalina ahora se casara con el segundo hijo de Enrique, también llamado Enrique como su padre? El niño tenía apenas 11 años de edad, pero si esperaban unos años, él y Catalina podrían casarse y la alianza anglo-española podría continuar. Cuando esta propuesta llegó a Inglaterra, fue recibida positivamente. Ambos lados estaban ansiosos de que se asegurara la alianza y como tal rápidamente elaboraron el nuevo acuerdo. Para septiembre se había preparado un tratado preliminar, con muchos de los arreglos financieros continuados del matrimonio de Catalina con Arturo a su nuevo matrimonio propuesto con Enrique. El tratado formal fue finalizado en el verano de 1503 y se acordó que sería solemnizado después de recibir una nueva dispensa papal, y una vez que Enrique alcanzara los 15 años de edad. Lo que es interesante es que ninguno de los lados parece haberse preocupado excesivamente en este momento sobre si Catalina y Arturo habían consumado su matrimonio, y simplemente se asumió que lo habían hecho.
No se plantearon objeciones importantes a que Enrique se casara con su cuñada de un matrimonio que potencialmente había sido consumado. Una semilla plantada, que permanecería latente durante años, hasta que Enrique la usara como arma, como excusa, como justificación para destruir todo lo que Catalina amaba. Mientras todo esto procedía en Inglaterra, la situación internacional estaba en un estado renovado de flujo. La madre de Catalina, la reina Isabel, murió el 26 de noviembre de 1504. Porque los términos de su arreglo matrimonial con Fernando muchos años antes habían establecido específicamente que él no podía gobernar Castilla e Isabel no podía gobernar Aragón por derecho propio, Isabel fue ahora sucedida por su hija mayor, la hermana de Catalina, Juana. Juana se había casado con el archiduque Felipe de los Habsburgo austriacos algunos años antes. La familia de Felipe gobernaba Austria y la herencia borgoñona de los Países Bajos y partes del noreste de Francia, mientras que también habían ocupado el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano durante varias generaciones. Consecuentemente, la unión de la dinastía real española de los Trastámara y los Habsburgo austriacos estaba ahora destinada a crear una unión dinástica que uniría grandes secciones de Europa occidental y central bajo una casa. Esto eventualmente ocurriría en la forma del hijo de Juana y Felipe, Carlos, quien jugaría un papel importante en la vida de su tía Catalina más tarde, pero por ahora la situación en España era que Juana se convirtió en reina allí. Sin embargo, su propio padre Fernando pronto estaba tratando de establecerse como el gobernante de facto de Castilla, argumentando que su propia hija estaba loca. Juana la loca. La hermana de Catalina. Confinada. Declarada demente. Encarcelada por su propio padre. Para que él pudiera gobernar. Catalina observaba desde Inglaterra. Impotente. Horrorizada. Sin saber que algún día, ella también sería confinada. Declarada ilegítima. Separada de su hija. Por un hombre que una vez juró amarla. El malestar diplomático en España tuvo un impacto directo en Catalina y las negociaciones matrimoniales en Inglaterra. El rey Enrique VII ahora estaba teniendo dudas. Él y sus consejeros especulaban que quizás sería mejor apoyar a Juana y su esposo Felipe contra el rey Fernando, en lo que se estaba convirtiendo en un asunto polarizante en España bordeando la guerra civil dentro de Castilla. En consecuencia, durante un tiempo en 1505 y principios de 1506, parecía como si el acuerdo matrimonial sería renunciado, un desarrollo que parecía casi asegurado cuando el rey Enrique envió más de 100.000 libras al archiduque Felipe en los Países Bajos para ayudarlo a él y a su esposa en su conflicto con Fernando. El monarca inglés en esta etapa no estaba dispuesto a atar a su hijo y heredero en un matrimonio con Catalina que se volvería políticamente inútil si Fernando era derrotado por Juana y Felipe. Como había sucedido tan a menudo en los asuntos de Catalina, sin embargo, el destino intervino. Felipe murió repentinamente en España en septiembre de 1506 y el camino ahora estaba despejado para que Fernando estableciera control sobre Castilla. Y así, efectivamente hizo que su hija fuera confinada bajo arresto domiciliario con el argumento de que estaba loca. Por lo tanto, con Fernando seguro en su control de Castilla, Enrique una vez más comenzó a considerar casar a su hijo con Catalina, pero la incertidumbre se prolongaría por varios años más. Podríamos preguntar, ¿dónde exactamente estaba Catalina durante este largo periodo de incertidumbre en Inglaterra y qué estaba haciendo? Como la viuda del príncipe de Gales, a la princesa española se le había concedido Durham House, la residencia del obispo de Durham en Londres, como su propia residencia. Aquí mantenía un séquito casi completamente español y era visitada frecuentemente por los embajadores españoles en Inglaterra. Estaba aprendiendo inglés, aunque todavía estaba lejos de ser fluida para 1505, momento en el cual había estado en el país durante casi 4 años. Es una señal de su dependencia de sus compañeros españoles que todavía no estaba completamente versada en la lengua nativa después de tanto tiempo en Inglaterra. Desafortunadamente, también había estado enferma regularmente, probablemente con fiebre terciana, una especie de forma leve de malaria. Pero el mayor problema para ella era su posición financiera, ya que el tacaño Enrique VII había fallado consistentemente en cumplir con los términos de su arreglo matrimonial con Arturo y proporcionar apoyo adecuado para su hogar. Su asignación fue incluso revocada por completo durante un tiempo en 1505, cuando Enrique perdió interés en las nuevas negociaciones matrimoniales. Además, se hicieron esfuerzos concertados para asegurar que hubiera poco contacto entre ella y el príncipe Enrique,
su socio matrimonial propuesto. Como tal, fue un tiempo difícil para Catalina a mediados de los 1500. 7 años. 7 años en Inglaterra. Como viuda. En la pobreza. Enferma. Sola. Sin ver a su prometido. Sin saber si alguna vez se casaría. Sin saber si alguna vez volvería a casa. 7 años en el limbo. 7 años de espera. De esperanza. De rezar. Porque Catalina rezaba. Todos los días. En su capilla privada. En español. Con sus confesores españoles. Rezaba para que Dios tuviera un plan para ella. Rezaba para que su sufrimiento tuviera significado. Rezaba para que algún día fuera reina. Y Dios, parecía, estaba escuchando. Porque un cambio distinto en la fortuna de Catalina ocurrió en febrero de 1508. Esa primavera, un nuevo embajador español, Gutiérrez Gómez de Fuensalida, llegó a Inglaterra, específicamente encargado de finalizar las negociaciones matrimoniales de larga duración. Aunque éstas se prolongaron durante meses, el impasse rompió el 21 de abril de 1509 cuando el rey Enrique VII murió. El nuevo rey, Enrique VIII, el largamente propuesto esposo de Catalina, convocó a Fuensalida poco más de 2 semanas después y declaró que uno de los deseos de muerte de su padre había sido que el matrimonio procediera. No está claro si el viejo rey realmente había dicho esto o no, pero el resultado fue el mismo en cualquier caso. El 11 de junio de 1509, 7 años después de que el matrimonio de Catalina y Enrique se había mencionado por primera vez, la pareja se casó en la iglesia franciscana en el Palacio de Greenwich. Ella tenía 23 años. Él tenía solo unos días antes de cumplir 18 años. Y menos de 2 semanas después, el día de San Juan, el 24 de junio de 1509, Catalina fue coronada como reina de Inglaterra en la abadía de Westminster junto a su esposo, quien fue ungido el mismo día como rey Enrique VIII. Después de casi 8 años en Inglaterra, la persistencia de Catalina había dado sus frutos. Fue una señal clara de la tenacidad que mostraría muchos años después cuando Enrique se determinó a terminar su matrimonio. Reina. Finalmente. Después de años de espera. Años de sufrimiento. Años de incertidumbre. Era reina de Inglaterra. A los 23 años. Con un esposo de 17 años. Un joven. Apuesto. Atlético. Encantador. Inteligente. Que parecía amarla genuinamente. Que la trataba con respeto. Que valoraba su consejo. Los primeros años fueron buenos. Fueron felices. Catalina tenía una influencia considerable sobre su esposo y consecuentemente sobre los asuntos políticos de Inglaterra en los primeros años del reinado de Enrique. El clima político de estos años para Inglaterra era similar a lo que había sido durante más de 200 años. Los enemigos de Enrique eran Francia y Escocia y el rey se veía a sí mismo como un monarca en la línea de sus predecesores medievales que se remontaban a los días del rey Eduardo I. En esencia entonces, su deber era hacer la guerra a Francia y dejar claro a los escoceses que Inglaterra era el poder predominante en Gran Bretaña. Por lo tanto, después de coquetear brevemente con un posible enfoque amigable hacia los franceses, rápidamente descartó esa posibilidad, y pasaría gran parte de su largo reinado de 38 años gastando vastas sumas de dinero tratando de reiniciar la guerra de los 100 años con Francia. La influencia de Catalina sobre su esposo se manifestó rápidamente. Semanas después de su matrimonio, se aseguró de que el embajador español fuera llamado de vuelta a casa y durante un tiempo después ella actuó como la línea oficial de comunicación de su padre Fernando en Inglaterra. Y aunque un nuevo embajador, don Luis Caroz de Villaragut, finalmente llegó en 1510, Catalina continuó jugando un papel prominente en representar los intereses españoles en su patria adoptiva. Esto era significativo, ya que en 1511 Enrique efectivamente dio la espalda a cualquier oferta de amistad de los franceses y se alió con Fernando, así como con el papado y el emperador del Sacro Imperio Romano, Maximiliano I, contra Francia como parte de la Guerra de la Liga de Cambrai, un conflicto que se desarrolló principalmente en Italia. Habiendo hecho esto, Enrique luego reunió una gran fuerza militar que fue enviada al País Vasco en el noreste de España con el objetivo de que Enrique y Fernando lanzaran una campaña militar conjunta para conquistar Guyena en el suroeste de Francia para Inglaterra. Enrique sin duda habría estado decepcionado por el resultado. Sus propias tropas se amotinaron,
mientras que Fernando usó el resto de las fuerzas para conquistar el pequeño Principado Pirenaico de Navarra para España. A pesar de este revés, señales claras del papel prominente de Catalina en los asuntos ingleses se vieron el año siguiente. En junio de 1513, Enrique lanzó su propia campaña hacia Francia, que lideró en persona, cruzando el Canal de la Mancha para desembarcar en el norte del país. En las semanas que siguieron, hizo campaña en el noreste de Francia en asociación con los Habsburgo austriacos. En su ausencia, Catalina sirvió como gobernadora del reino y capitana general de Inglaterra durante finales del verano y otoño de 1513. Fue un periodo crítico. El 22 de agosto, el rey Jacobo IV de Escocia, quien estaba actuando en defensa del aliado tradicional de Escocia, los franceses, invadió el norte de Inglaterra. Un gran ejército inglés fue reunido rápidamente, gran parte del trabajo logístico siendo llevado a cabo por Catalina y los ministros principales del gobierno. Como resultado, cuando el conde de Surrey, Thomas Howard, comandó un ejército inglés contra los escoceses en Flodden el 9 de septiembre, ganaron una de las mayores victorias sobre los escoceses jamás lograda por las armas inglesas. Catalina había estado reuniendo una fuerza de reserva para ayudar a Surrey y se dirigía al norte con ella cuando se recibieron noticias de la victoria en Flodden. También se enteró de que el rey Jacobo y varios de sus nobles principales habían muerto en el campo. Escribiendo a Enrique declaró: «En esto su gracia verá cómo puedo mantener mi promesa, enviándole para sus estandartes el abrigo de un rey, una reina, dirigiendo un ejército, organizando la defensa de Inglaterra, mientras su esposo estaba en Francia». Esta era Catalina. No solo una esposa. No solo una consorte. Sino una gobernante. Una líder. Una estratega. Como su madre antes que ella. Isabel la Guerrera había enseñado bien a su hija. Y Catalina demostraría esa lección una y otra vez en los años venideros. Cuando Enrique intentara descartarla. Cuando intentara destruirla. Ella lucharía. Como su madre le había enseñado. Hasta su último aliento. Sin embargo, por mucho que el papel prominente de Catalina en la política de principios de los 1510 indique la influencia que tenía en ese momento, ya había señales de problemas futuros en gestación. La reina tenía una historia ginecológica notoriamente difícil. Se informó que estaba embarazada en numerosas ocasiones durante los primeros 10 años más o menos de su matrimonio con Enrique. Algunos de estos casos se basan en informes de embajadores que presentaban meros rumores en la corte real, pero hay detalles más concretos de parte de la historia natal de Catalina. Quedó embarazada de una hija muy pronto después de su boda con Enrique, pero tuvo un aborto espontáneo en enero de 1510. Y esto fue seguido en unos meses por un nuevo embarazo. Esta vez dio a luz a un bebé varón el 1 de enero de 1511, quien fue nombrado Enrique como su padre y abuelo y ungido como príncipe de Gales, pero murió 7 semanas después el 22 de febrero. Es posible que hubiera otro niño nacido en septiembre de 1513, solo días después de la batalla de Flodden, pero si es así, murió en horas o días como máximo. Otro hijo ciertamente nació muerto a principios del invierno de 1514. No fue hasta que una niña, María, nació en febrero de 1516 que un hijo sobrevivió. Pero Inglaterra nunca había tenido una reina indiscutida y a medida que pasaban los años, Enrique anhelaría cada vez más un hijo para asegurar la sucesión y el gobierno Tudor. Un hijo. Un heredero varón. Eso era todo lo que Enrique quería. Todo lo que necesitaba. Todo lo que Catalina no podía darle. Había quedado embarazada una y otra vez. Había dado a luz. Había enterrado a sus bebés. Uno tras otro. Un niño que vivió 7 semanas. Otros que nacieron muertos. Otros perdidos antes de nacer. El dolor. El trauma. El fracaso. Porque así es como se veía. Como fracaso. Su fracaso. Su incapacidad. Su defecto. No importaba que ella hubiera gobernado Inglaterra en ausencia de Enrique. No importaba que hubiera organizado la victoria en Flodden. No importaba que fuera inteligente, educada, piadosa, leal. Nada de eso importaba. Porque no podía darle un hijo. Las implicaciones completas de los problemas natales de Catalina no se harían claras hasta los 1520. Mientras tanto, la situación internacional estaba entrando en un estado más fluido.
Inglaterra había hecho las paces con Francia en 1514, como parte de lo cual se había acordado que la hermana de Enrique de 18 años, María, se casaría con el rey Luis XII de Francia. Luis tenía 34 años más que María, pero felizmente para la novia murió solo unos meses después y fue sucedido por su primo Francisco, miembro de una rama cadete de la familia real Valois. Y al año siguiente, Catalina puede haber sido influyente una vez más para lograr que Enrique acordara una renovación de la alianza con España, pero cuando el viejo rey Fernando murió en 1516, fue sucedido por su nieto Carlos. Como sucesor del reino español de su madre y la herencia Habsburgo de su padre Felipe, Carlos V se convertiría en el monarca más poderoso de Europa, gobernando simultáneamente España, Austria, los Países Bajos y gran parte de Italia, además de servir como emperador del Sacro Imperio Romano desde 1519 en adelante. El mapa diplomático de Europa estaba ahora profundamente alterado y cuando Enrique decidió que quería terminar su matrimonio con Catalina varios años después, sería impedido por su sobrino, el gobernante más poderoso que Europa había visto durante varios siglos. Este realineamiento diplomático condujo a un curioso experimento en diplomacia siendo emprendido hacia finales de los 1510 por uno de los ministros principales de Enrique y un individuo que jugaría un papel importante en los asuntos de Catalina en años posteriores. Thomas Wolsey había ascendido como limosnero del rey en 1509 para convertirse en el arzobispo de York y luego ser nombrado cardenal de la Iglesia en 1515. Para ese momento también era el ministro principal de Enrique y manejaba una inmensa cantidad de negocios gubernamentales. Y en 1518 determinó intentar que las principales potencias de Europa Occidental y Central acordaran renunciar a hacerse la guerra entre sí durante algún tiempo para presentar un frente unido contra el expansivo Imperio Otomano Islámico en el Mediterráneo Oriental. Aunque Inglaterra, Francia, el Papado y España acordaron el Tratado de Londres, pronto fue descartado cuando Enrique una vez más buscó hacer la guerra a Francia a principios de los 1520. Las causas del deseo posterior del rey de terminar su matrimonio con Catalina eran dinásticas. Mientras Catalina sufría nacimiento muerto tras aborto espontáneo a principios de los 1510, Enrique había tomado una amante ya en 1514. Y hubo varias más en los años que siguieron y en 1519 una de estas, Elizabeth Blount, dio a luz a un niño. El rey lo reconoció y fue nombrado Enrique como él, con la adición del título Fitzroy, que significa el hijo del rey. Sin embargo, mientras este nuevo niño fue reconocido por Enrique, todavía era ilegítimo según la ley y no podía suceder al trono. Y lo que estaba cada vez más en cuestión era la edad de Catalina. Había sido más de 5 años mayor que Enrique cuando se casaron en 1509. En 1520 tenía 35 años. Ciertamente esto no era tan viejo que Catalina no pudiera posiblemente quedar embarazada de nuevo, o incluso tener múltiples hijos, pero su complicada y ardua historia natal, con sus muchos abortos espontáneos y nacimientos muertos no inspiraba confianza en nadie en la corte real inglesa de que Catalina probablemente daría a luz al heredero varón legítimo que Enrique tanto deseaba. Y a medida que los meses y años pasaban a principios de los 1520, esta preocupación se convertía más y más en una certeza. A medida que lo hacía, Enrique buscaría terminar el matrimonio. 35 años. Para los estándares del siglo XVI, Catalina era vieja. Demasiado vieja para tener más hijos. O al menos eso era lo que todos creían. Y Enrique tenía solo 29. Joven. Viril. En su mejor momento. ¿Por qué debería estar atado a una esposa envejecida que no podía darle hijos? ¿Por qué debería arriesgar la sucesión Tudor? ¿Por qué debería conformarse con una hija cuando podría tener hijos con una esposa más joven? Estas eran las preguntas. Las justificaciones. Las racionalizaciones. Que pronto consumirían a Enrique. Y destruirían a Catalina. Después de 1514, Enrique había tomado una amante. Y luego otra. Y otra. En 1520 comenzó un affair con Mary Boleyn, la hija de Sir Thomas Boleyn, quien había captado la atención de Enrique en su día de bodas de todos los días. María era una figura algo escandalosa que había pasado tiempo en la corte francesa a finales de los 1510 mientras su padre servía como embajador de Inglaterra en Francia. Fue ordenada de vuelta a Inglaterra en 1519 por haber participado en varios affairs con cortesanos franceses, incluido el propio rey Francisco. Ahora, después de sus relaciones con Enrique,
Se rumoreaba que había dado a luz 2 hijos del rey a principios de los 1520, pero si lo hizo él no lo reconoció, quizás porque la paternidad exacta de los niños no podía determinarse. Sin embargo, María finalmente se convertiría en una figura periférica. Más bien fue su hermana quien tomaría el centro del escenario en los 1520. En 1526, Enrique comenzó un nuevo affair con Ana Bolena, la hermana menor de María. Y esta vez Enrique estaba más comprometido con su nueva amante, y para 1527 estaba determinado a obtener un divorcio de Catalina para poder casarse de nuevo y con suerte producir un heredero varón legítimo. Lo que se conocería como el «gran asunto» del rey, su objetivo de lograr un divorcio de su esposa de casi 20 años, eventualmente daría vuelta a cada aspecto de la vida política, social y religiosa inglesa. Enrique alertó por primera vez a su esposa a principios del verano de 1527 de que estaba investigando la posibilidad de un divorcio porque después de 18 años de matrimonio sus escrúpulos habían sido repentinamente desafiados por la posibilidad de que su matrimonio había sido ilegal desde el principio. El argumento que se perseguía era que porque Catalina se había casado con el hermano de Enrique, Arturo, y porque ese matrimonio anterior había sido consumado, Enrique había efectivamente casado con su propia hermana en 1509 y esto era intolerable en la ley religiosa. Por lo tanto, una anulación tenía que ser otorgada para el matrimonio. Esto era hipócrita de Enrique en extremo de repentinamente afirmar que sus escrúpulos alrededor de este asunto habían sido repentinamente sentidos 18 años después del evento. Sin embargo, los antecedentes familiares de Catalina complicaron el asunto para Enrique. Inmediatamente escribió a su sobrino, Carlos V, para informarle de la situación. Por suerte, las fuerzas de Carlos en Italia habían capturado recientemente la ciudad de Roma. Y con el Papa Clemente VII efectivamente prisionero de Carlos allí, Enrique no recibiría una anulación de su matrimonio en el corto plazo. 18 años. 18 años de matrimonio. Y ahora, repentinamente, Enrique tenía escrúpulos. Repentinamente, su conciencia le molestaba. Repentinamente, creía que había estado viviendo en pecado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 18 años? Porque había conocido a Ana Bolena. Porque quería a Ana Bolena. Porque Ana Bolena era joven. Y Catalina era vieja. Esa era la verdad. Simple. Brutal. Devastadora. No era sobre escrúpulos. No era sobre conciencia. No era sobre la ley de Dios. Era sobre lujuria. Era sobre deseo. Era sobre una mujer joven de ojos oscuros que se negaba a ser su amante y exigía ser su esposa. Y Catalina sería sacrificada para que Enrique pudiera tenerla. Con la posibilidad de que se concediera una anulación rápidamente frustrada, el cardenal Wolsey ahora se convirtió en una figura central en los eventos. Y en julio de 1527 fue enviado a Francia donde imaginaba la posibilidad de establecer un consejo de cardenales que dirigirían la Iglesia Católica Romana mientras Clemente estaba incapacitado en Roma. Tal consejo podría otorgar rápidamente a Enrique su divorcio. En conjunto, y sin el conocimiento de Wolsey, Enrique también envió al diplomático William Knight a Roma para buscar una dispensa de Clemente para al menos permitir que Enrique se casara de nuevo si el divorcio no podía ser otorgado de inmediato. Efectivamente, esto era una solicitud del rey de Inglaterra, cuyos escrúpulos ahora estaban afectando gravemente su juicio, de que el Papa sancionaría que cometiera bigamia y tuviera 2 reinas a la vez. Pensándolo mejor sobre esta solicitud particularmente enloquecida, Enrique rápidamente envió un mensajero tras Knight, quien lo alcanzó en algún lugar de Francia y rescindió la orden. En cualquier caso, tanto las misiones de Wolsey como de Knight no producirían nada y en Inglaterra Enrique estaba comenzando a reunir una colección de eruditos de la Iglesia y abogados que pudieran proporcionarle justificaciones legales para la anulación de su matrimonio. Mientras lo hacía, el gran asunto llegaría a dominar la vida de la corte en Inglaterra durante finales de los 1520. A medida que pasaban los meses, la situación se alteró algo. En Roma, el Papa Clemente fue liberado del cautiverio por Carlos V en diciembre de 1527, pero los españoles todavía controlaban la ciudad y su libertad de acción todavía estaba fuertemente restringida. Finalmente consintió en enviar un legado papal en la forma del cardenal Lorenzo Campeggio a Inglaterra en el otoño de 1528 para deliberar sobre el caso con el cardenal Wolsey. En secreto,
Campeggio tenía órdenes de retrasar la situación tanto como fuera posible y buscar una solución alternativa al problema. Habiendo llegado allí, él y Wolsey tuvieron una audiencia con Catalina el 24 de octubre de 1528, después de lo cual ella solicitó a Campeggio escuchar su confesión el 27. En esto le relató que aunque estuvieron casados durante varios meses a finales de 1501 y principios de 1502, y que ella y Arturo habían compartido una cama en varias ocasiones durante ese tiempo, el matrimonio nunca había sido consumado ya que no habían tenido relaciones. Sobre este asunto dependía todo el argumento legal que el equipo de abogados y eclesiásticos de Enrique había estado ideando. Si Catalina nunca había tenido relaciones con Arturo, su argumento no tenía sustancia y no se produciría ningún divorcio. Eventualmente, a finales de mayo de 1529, la corte legatina se reunió. Catalina rápidamente apeló para que la audiencia fuera aplazada y para que su caso fuera escuchado en Roma. El 21 de junio, tanto ella como Enrique hablaron ante la corte, al igual que Wolsey. Para un momento tan significativo en la historia política y religiosa inglesa, hay una falta frustrante de detalles en las fuentes disponibles sobre lo que cada uno de ellos realmente dijo ese día, pero sabemos que Catalina en un momento se arrodilló ante Enrique y protestó que había sido su esposa legal durante 20 años. E inmediatamente después de esto dejó la corte a pesar de las llamadas para que permaneciera. Como resultado, Campeggio tuvo que enviar palabra a Roma de que Catalina ahora se negaba a cooperar con los procedimientos. Para cuando el mensaje fue enviado al Vaticano y se formuló una respuesta, el receso de verano se acercaba en Londres. El 23 de julio, Wolsey convenció a Campeggio para cerrar los procedimientos por un tiempo. Pero estaba claro cuando hizo esto que no había intención de reanudar la actividad en el otoño. Habiendo agotado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Roma y el Papa Clemente, los ministros, funcionarios y consejeros de Enrique buscarían cada vez más encontrar una manera alternativa de obtener su divorcio y poner fin a su gran asunto. A lo largo de este periodo tenso, Catalina y Enrique comprensiblemente se habían visto cada vez menos. Debe notarse que Enrique mantuvo un cariño claro por ella e incluso en el punto álgido de los asuntos a finales de 1528, es registrado por el cronista e historiador contemporáneo, Edward Hall, como habiendo cenado con ella y permanecido en su compañía hasta tarde en la noche. Pero la presión sobre su matrimonio era inmensa y para 1530, Catalina ya no residía en la corte. 20 años. 20 años de matrimonio. Y ahora esto. Separación. Humillación. Rechazo. Catalina se arrodilló ante Enrique. Se arrodilló. Y le rogó. Le recordó que había sido su esposa legal durante 20 años. Que nunca había estado con otro hombre. Que había sido virgen cuando se casó con él. Que sus hijos habían muerto. Que había sufrido. Que había sido fiel. Que lo amaba. Y él la ignoró. Se sentó allí. En esa corte. Y la ignoró. Porque ya no la quería. Ya no la necesitaba. Ya no le importaba si había sido virgen. Si había sufrido. Si había sido fiel. Nada de eso importaba ya. Porque tenía a Ana Bolena. Y destruiría todo, su matrimonio, su esposa, su reino, su iglesia, para tenerla. Para 1530, quedaba claro que Enrique no obtendría su anulación de Roma. El Papa Clemente, bajo la influencia del sobrino de Catalina Carlos V, simplemente no la concedería. Y así Enrique comenzó a buscar una solución alternativa. Comenzó a reunir opiniones de universidades en toda Europa sobre los méritos de su caso. Envió eruditos y diplomáticos a París, a Bolonia, a Padua, preguntando, ¿era legal su matrimonio con Catalina? ¿Había violado la ley de Dios al casarse con la viuda de su hermano? Las respuestas fueron mixtas. Algunas universidades apoyaron a Enrique. Otras apoyaron a Catalina. Pero no importaba realmente. Porque Enrique ya había tomado su decisión. Había encontrado un nuevo consejero. Un hombre llamado Thomas Cromwell. Un hombre que había servido bajo Wolsey, pero que había sobrevivido a la caída del cardenal. Un hombre que tenía una solución. Una solución radical. Una solución que cambiaría Inglaterra para siempre. Y si, sugirió Cromwell, ¿Enrique simplemente se declaraba a sí mismo jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra? ¿Y si Inglaterra se separaba de Roma? ¿Y si el rey, no el Papa,
¿Tenía la autoridad final sobre asuntos religiosos en Inglaterra? Entonces Enrique podría concederse su propio divorcio. Podría casarse con Ana Bolena. Podría tener su heredero varón. Y no necesitaría el permiso del Papa para nada. Era una idea audaz. Peligrosa. Revolucionaria. Y Enrique la amaba. Para 1532, había comenzado a implementarla. El Parlamento aprobó leyes que cortaban los pagos a Roma. Que transferían la autoridad del Papa al rey. Que hacían de Enrique el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Y en mayo de 1533, el nuevo arzobispo de Canterbury de Enrique, Thomas Cranmer, declaró inválido el matrimonio de Enrique y Catalina. El divorcio fue concedido. No por el Papa, sino por el propio arzobispo de Enrique. El matrimonio había terminado. 24 años. 24 años de matrimonio. Terminado. Por decreto de un arzobispo que debía todo a Enrique. Sin el consentimiento del Papa. Sin un juicio apropiado. Sin justicia. Pero para ese momento, Enrique ya se había casado de nuevo. Había desposado a Ana Bolena en una ceremonia secreta en enero de 1533. Ana estaba embarazada. Y en septiembre de 1533, dio a luz a una niña. Isabel. No el heredero varón que Enrique había esperado, sino otra hija. La ironía era perfecta. Enrique había destruido su matrimonio con Catalina. Había roto con Roma. Había creado su propia iglesia. Todo por un hijo. Y Ana Bolena le había dado una hija. Igual que Catalina. Pero ahora Catalina ya no era reina. Ahora era simplemente la princesa viuda de Gales. El título que había tenido cuando Arturo murió. Enrique la había despojado de todo. De su título. De su posición. De su dignidad. Fue enviada lejos de la corte. A casas más pequeñas. Más pobres. Más aisladas. Su hogar fue reducido. Su asignación fue cortada. Y peor aún, fue separada de su hija. María. Su única hija sobreviviente. La niña que había nacido en 1516. Que ahora tenía 17 años. Enrique la declaró ilegítima. Declaró que Catalina nunca había sido su esposa legítima. Que su matrimonio siempre había sido inválido. Que María no era su hija legítima. Y prohibió que Catalina y María se vieran. Madre e hija. Separadas. Por decreto real. Nunca más volverían a verse. Nunca más se abrazarían. Nunca más hablarían cara a cara. Solo cartas. Cartas contrabandeadas. Cartas interceptadas. Cartas que eran todo lo que les quedaba. Catalina se negó a aceptarlo. Se negó a aceptar el título de princesa viuda. Se negó a reconocer el matrimonio de Enrique con Ana Bolena. Se negó a admitir que su propio matrimonio había sido inválido. En cada carta que escribió, se firmaba como Catalina, la reina. En cada comunicación con los funcionarios de Enrique, insistía en su título. Cuando le dijeron que ya no era reina, respondió, soy la reina. Fui la reina de Inglaterra durante 24 años. Soy la verdadera esposa del rey. Y moriré como reina. Y así lo hizo. Con cada fibra de su ser, se aferró a su identidad. A su dignidad. A su verdad. Sus condiciones empeoraron. Fue trasladada de casa en casa. Cada una más pequeña y más miserable que la anterior. Su salud se deterioró. Sufría de lo que los médicos creían que era hidropesía, una acumulación de líquido. Tenía fiebres. Dolores. Dificultad para respirar. Estaba envejeciendo. Estaba enferma. Estaba muriendo. Pero se negó a ceder. Se negó a admitir la derrota. Se negó a reconocer a Ana Bolena como reina. Escribió cartas a su sobrino Carlos V rogándole que interviniera. Rogándole que presionara al Papa para que excomulgara a Enrique. Rogándole que invadiera Inglaterra si era necesario. Pero Carlos no lo haría. Tenía sus propias preocupaciones. Sus propias guerras. Sus propios problemas. Catalina estaba sola. Pero tenía aliados.
En Inglaterra, muchos todavía la veían como la verdadera reina. Muchos se negaban a aceptar el matrimonio de Enrique con Ana Bolena. Muchos despreciaban a Ana, a quien llamaban la puta del rey o la concubina. Catalina era popular. Era amada. Era respetada. Porque había sido una buena reina. Había sido piadosa. Caritativa. Digna. Y había sido tratada injustamente. Todo el mundo lo sabía. Incluso aquellos que apoyaban a Enrique públicamente lo sabían en privado. El rey había actuado mal. Había abandonado a una esposa fiel. Había roto con la Iglesia. Había puesto su lujuria por encima de su deber. Y Catalina se había convertido en mártir. En sus últimos años, Catalina pasó su tiempo en oración. Pasaba horas de rodillas en su capilla privada. Rezaba por su hija María. Rezaba por Inglaterra. Rezaba por Enrique. Incluso después de todo lo que le había hecho, todavía rezaba por él. Rezaba para que regresara a la Iglesia verdadera. Para que se arrepintiera. Para que fuera perdonado. Porque a pesar de todo, todavía lo amaba. O al menos amaba al hombre que había sido. El joven de 17 años que se había casado con ella. El príncipe encantador que había sido amable con ella. El rey que había valorado su consejo. Ese hombre había desaparecido. Reemplazado por un tirano. Pero Catalina lo recordaba. Y rezaba por él. También bordaba. Había aprendido cuando era niña en España. Y en sus últimos años, volvió a ello. Bordaba camisas de altar para iglesias. Bordaba vestimentas para sacerdotes. Mantenía sus manos ocupadas. Su mente enfocada. Porque si se detenía. Si dejaba de moverse. Si dejaba de trabajar. Entonces tendría que pensar. En María. En cuanto la extrañaba. En cómo nunca volvería a verla. Y eso era insoportable. Así que bordaba. Y rezaba. Y esperaba la muerte. El 2 de enero de 1536, Catalina dictó su última carta a Enrique. Estaba tan débil que no podía sostener una pluma. Así que la dictó. A uno de sus sirvientes. Y en ella, escribió. Mi señor y querido esposo, me conmuta a ti la hora de mi muerte ahora se aproxima, mi caso en tal manera es que no puedo dejar de conmovernos estos asuntos que conciernen tu alma tanto como a este cuerpo. Por el amor que hay entre nosotros te aconsejo que continúes en aquellos caminos en que al principio tú comenzaste. Haz una buena enmienda con Dios por el resto. Por mi parte te perdono todo y rezo a Dios que también Él te perdone. Por último, hago este voto, que mis ojos te desean por encima de todas las cosas. Adiós. Mi señor y querido esposo. Incluso al final. Incluso después de todo. Todavía lo llamaba su esposo. Todavía lo perdonaba. Todavía rezaba por él. Esta era Catalina. Hasta el final. El 7 de enero de 1536, a las 2 de la tarde, Catalina de Aragón murió. Tenía 50 años. Había estado en Inglaterra durante 35 años. Había sido reina de Inglaterra durante 24 años. O princesa viuda durante 3 años, dependiendo de a quién le preguntes. Para ella, hasta su último aliento, fue reina. La verdadera reina. La única reina. Cuando Enrique se enteró de su muerte, se vistió de amarillo. Amarillo brillante. De la cabeza a los pies. Celebró. Organizó un banquete. Bailó. Se regocijó. Dios sea alabado, gritó. La vieja bruja está muerta. Llevó a Ana Bolena a bailar. Levantó a su hija Isabel en sus brazos y la paseó por la corte. Estaba eufórico. Catalina había muerto. Finalmente. Después de años de ser una espina en su costado. De negarse a desaparecer tranquilamente. De insistir en que era la verdadera reina. Había muerto. Y él era libre. Pero su libertad no duraría mucho. Porque exactamente 5 meses después, Ana Bolena sería decapitada. Acusada de adulterio. De traición. De incesto. Ejecutada. Y Enrique se casaría con su tercera esposa al día siguiente. Jane Seymour. Y el ciclo continuaría.
6 esposas. Divorciada. Decapitada. Muerta. Pero Catalina fue la primera. La que comenzó todo. El cuerpo de Catalina fue enterrado en la abadía de Peterborough. No en la abadía de Westminster con los reyes y reinas de Inglaterra. Porque Enrique se negó a reconocerla como reina incluso en la muerte. Fue enterrada como princesa viuda de Gales. Pero su tumba fue visitada por miles. Por personas que la habían amado. Que habían respetado. Que sabían que había sido tratada injustamente. Y aún hoy, casi 500 años después, su tumba está decorada con granadas. Su emblema. El símbolo de fertilidad. El recordatorio de su tragedia. Su hija María nunca asistió a su funeral. Enrique no se lo permitió. María, de 19 años, recibió la noticia de la muerte de su madre por carta. Y lloró sola. Separada de su madre en vida. Separada de ella en muerte. Pero María recordaría. María vengaría. Porque cuando Enrique murió en 1547, su hijo Eduardo lo sucedió. Eduardo, el hijo de Jane Seymour. El heredero varón por el que Enrique había destruido todo. Y Eduardo murió a los 15 años. 6 años de reinado. Eso fue todo. Y entonces María se convirtió en reina. María I. La primera reina reinante indiscutida de Inglaterra. La hija de Catalina. La hija que Enrique había declarado ilegítima. Ella lo heredó todo. E inmediatamente rehabilitó a su madre. Declaró que el matrimonio de Catalina y Enrique había sido legal. Que ella, María, era legítima. Que Ana Bolena había sido una usurpadora. Y comenzó a deshacer la reforma de Enrique. A traer a Inglaterra de vuelta a Roma. De vuelta al catolicismo. De vuelta a la verdadera fe. María la Sangrienta, la llamarían. Porque quemó protestantes. Cientos de ellos. Tratando de deshacer lo que su padre había hecho. Tratando de restaurar lo que su padre había destruido. Tratando de vengar a su madre. Pero fracasaría. Porque cuando María murió en 1558, Isabel la sucedió. Isabel. La hija de Ana Bolena. La hija de la mujer que había destruido a Catalina. E Isabel restauraría el protestantismo. Haría de la Iglesia de Inglaterra la religión oficial. Y gobernaría durante 45 años. Una de las más grandes reinas en la historia inglesa. La ironía era perfecta. Catalina había dado todo por un hijo. Y su hija gobernó durante 5 años. Mientras la hija de su rival gobernó durante 45. Entonces, ¿quién era Catalina de Aragón? Era la princesa española que se convirtió en reina de Inglaterra. La niña que esperó 7 años en el limbo para casarse con su prometido. La esposa que sufrió abortos espontáneos y nacimientos muertos tratando de dar a su esposo un heredero. La reina que gobernó Inglaterra en ausencia de su esposo y organizó la victoria en Flodden. La mujer que se negó a aceptar el divorcio. Que luchó. Que resistió. Que insistió en su dignidad hasta su último aliento. Era hija de Isabel la Guerrera. Y demostró que las hijas de guerreras son guerreras también. Su legado es complejo. Fue víctima, sí. Pero también fue luchadora. Fue rechazada, sí. Pero nunca fue derrotada. Fue humillada, sí. Pero nunca perdió su dignidad. Enrique pudo quitarle su título. Pero no pudo quitarle su identidad. No pudo quitarle su verdad. No pudo quitarle su alma. Porque hasta el final, se aferró a quien era. La verdadera reina de Inglaterra. La esposa legítima de Enrique. La madre de María. Y tenía razón. Porque la historia la vindicó. La historia recuerda que fue tratada injustamente. Que fue abandonada por un rey egoísta. Que sufrió por ninguna culpa propia. Y la historia recuerda su fortaleza. Su dignidad. Su gracia bajo presión. Esta fue Catalina de Aragón. De Alcalá de Henares a Peterborough. De princesa española a reina de Inglaterra. De novia de 16 años a viuda de 50. De reina coronada a princesa degradada. Pero siempre, siempre, en su propio corazón y en los corazones de aquellos que la amaron, la verdadera reina.
Será recordada no solo por su sufrimiento, no solo por su rechazo, sino por su negativa a rendirse. Por su negativa a ser silenciada. Por su insistencia, hasta su último aliento, de que era quien sabía que era. La verdadera esposa del rey. La verdadera reina de Inglaterra. Catalina. Esta es su historia,